Hola, buenos días. Hoy tenemos el gusto de presentaros la conferencia de Francesca Trizio que hablará de la arquitectura de tierra, los riesgos frente a inundaciones a través de un caso que ha estudiado en profundidad como es la ciudad de Alcira. Os dejamos con ella. Un saludo. Gracias y muchas gracias a la Cátedra UNESCO y en concreto a Camila Mileto y a Fernando Vengas por la oportunidad de organizar esta conferencia. Me gustaría también agradecer a los que están dedicando un tiempo a ver esta presentación. Mi nombre es Francesca Trizio, pertenezco al grupo de investigación de arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia y voy a hablar sobre la respuesta de la arquitectura de tierra frente a las inundaciones, utilizando como caso de estudio la ciudad de Alcira. Esta investigación constituye mi trabajo final de máster en conservación del patrimonio arquitectónico de esta misma universidad y es el punto de partida para el desarrollo de mi tesis doctoral actualmente en curso. Esta conferencia se estructura en una breve introducción para explicar la motivación de este tema de estudio. Luego hablaré en concreto del caso de estudio La ciudad de Alcira, centrándome en el estudio de la vulnerabilidad y presentando los resultados obtenidos. Las inundaciones, históricamente, han tenido un impacto significativo en el patrimonio arquitectónico y cultural. Con frecuencia han llevado a la pérdida de monumentos históricos o asentamientos. Para prevenir y mitigar el riesgo de inundación, a nivel nacional se han redactado informes y guías que clasifican el riesgo, con particular referencia a la ordenación territorial y urbana. Dentro del vasto patrimonio arquitectónico de España, la arquitectura de tierra constituye una importante tradición constructiva y cultural que se encuentra también amenazada por las inundaciones. Esta tradición arquitectónica ha sido estudiada por varias investigaciones cuyos resultados permitieron crear atlas detallados de arquitectura de tierra, tanto en su dimensión monumental que vernácula, y además permitieron la individuación de estrategias de intervención. La ciudad de Alcira, por su singular ubicación en la cuenca del Júcar y por su patrimonio arquitectónico, constituye un caso de estudio relevante para analizar la vulnerabilidad y la respuesta de la arquitectura de tierra frente a las inundaciones. Alcira es la capital de la ribera alta del Júcar y se encuentra a unos 40 kilómetros al sur de Valencia. Como anticipado, el interés por la ciudad de Alcira ha surgido también por la presencia de ejemplares de arquitectura de tierra que aún se pueden apreciar a pesar de las numerosas inundaciones sufridas por la ciudad. A través del análisis de los casos de estudios de arquitectura de tierra encontrados en Alcira, esta investigación ha intentado evaluar el comportamiento de la arquitectura de tierra durante una inundación, estudiando su vulnerabilidad. Para ello se ha llevado a cabo inicialmente un estudio de las fuentes documentales y de los estudios previos sobre el tema. La determinación de parámetros y criterios para la evaluación ha permitido a su vez la identificación de factores de vulnerabilidad y la realización de fichas técnicas para la recopilación de datos in situ. Finalmente, los datos recopilados han sido analizados y evaluados determinando el nivel de la vulnerabilidad de cada caso de estudio. Las primeras noticias de la existencia de Alcira se remontan a finales del siglo IX. Según los cronistas oficiales de la época, la ciudad era un centro regional de recaudación de impuestos leal al emiro de Córdoba, conocida como Algeciras Zúcar, la isla del Júcar. Por su ubicación estratégica, representa un ejemplo típico de ciudad fundada a lo largo de un río y, en particular, dentro de un meandro, donde se forma una isla fluvial. Este tipo de conformación permitía una excelente defensa contra posibles incursiones enemigas, en cuanto el río impedía el ataque directo del centro urbano. Inicialmente, la ciudad tenía un acceso por la zona noroeste, donde el Júcar cambiaba su dirección formando el meandro. A este brazo natural, los musulmanes añadieron un brazo artificial, cerrando completamente la isla dentro del río.
La estructura urbana se presentaba como un tejido de calles estrechas en apariencia laberíntico, donde todavía era posible identificar dos ejes principales, longitudinal y transversal, que tenían la función de conectar los lugares de mayor importancia como las puertas y las mezquitas. La ciudad, así conformada, estaba encerrada dentro de una imponente muralla, la cual rodeaba completamente la isla. Comparando los mapas históricos, se puede notar cómo el trazado árabe quedó casi inalterado hasta las primeras décadas del siglo pasado. Sin embargo, el siglo XX conllevó algunas transformaciones, y entre ellas el desvío del río, a causa de las frecuentes riadas. Una primera parte del proyecto de defensa contra las inundaciones del Júcar se ejecutó durante los años 20 y 30, cerrando el brazo derecho del río a través de una presa de tierra revestida de mampostería de unos 10 metros de altura. La ciudad perdió así su relación secular con el río Júcar y, desde los años 60, empezó a expandirse extramuros, llegando a asumir su forma actual. Se entiende, por tanto, que el Júcar constituye una componente fundamental de la morfología de Alcira y de su historia urbana. Alcira se encuentra casi al final del curso del río, el cual tiene una longitud de casi 500 kilómetros y viaja desde los Montes Universales hacia Cullera, donde se encuentra su desembocadura. Debido a su forma heterogénea, el curso del río se considera dividido en tres segmentos. La parte inicial, que recorre principalmente las zonas montañosas de Cuenca, el curso medio entre Villalba de la Sierra y la presa de Tous, y el curso inferior en la propia llanura de inundación. En su cabecera, el régimen pluvial del Júcar es de tipo pluvio-nival, mientras que en los cursos medio e inferior es de tipo mediterráneo. Este régimen se caracteriza por tener un caudal máximo y uno mínimo por año. Asimismo, en función del origen de sus aguas, el régimen del Júcar se define pluvial. De hecho, su régimen hidrológico es uno de los principales factores que determinan la gravedad de las inundaciones del Júcar, por la gran desproporción entre los caudales ordinarios y extraordinarios, que producen importantes crecidas. La naturaleza de las causas de las inundaciones se debe, por lo tanto, a factores naturales como la morfología de la cuenca hidrográfica y el régimen de las lluvias, pero también hay que tener en cuenta factores antrópicos como la deforestación y la construcción de infraestructuras que han obstaculizado el drenaje natural de las aguas. La cuenca del Júcar es grande y baja, dos características que, sumadas a la geometría de la llanura de inundación, originan un complejo patrón de caudales desbordantes, los cuales divergen entrando en la llanura y luego convergen nuevamente en las inundaciones de arcilla. Por definición, una llanura de inundación es una franja aluvial llana modelada por procesos fluviales donde el desbordamiento aplana el hidrograma de la venta. La llanura de inundación está relacionada con los meandros, que constituyen las macroformas más representativas de los lechos aluviales a su paso por la llanura de inundación. Considerando el río como un sistema, la llanura de inundación y los meandros pueden encontrarse en equilibrio sedimentario o en evolución dinámica. Este sistema pierde su equilibrio cuando los depósitos aluviales en entrada son mayores de los en salida, y en estas condiciones ocurre una crecida de los meandros. En el Júcar es posible reconocer un fenómeno de meandrización desequilibrado, puesto que el río transporta una gran cantidad de detritus desde las regiones montañosas que sedimentan en la ribera. A lo largo de los siglos, las inundaciones del río Júcar han afectado gravemente a la ciudad de Alcira, con importantes consecuencias inmediatas como daños a los edificios y pérdida de vidas humanas, y también consecuencias a largo plazo, en cuanto la ciudad ha ido adaptándose a esos eventos catastróficos. A partir del siglo XIV, en las crónicas oficiales se cuentan más de 80 desbordamientos, y la primera inundación conocida se remonta al 1320. Sin embargo,
Una de las inundaciones más funestas que afectó a Alcira fue la que ocurrió el 4 de noviembre de 1864, también llamada Riada de San Carlos. Las aguas alcanzaron una altura extraordinaria y a través de los informes del Ministerio de Fomento se sabe que 100 casas quedaron destruidas y más de 300 medio hundidas o amenazando ruina. Durante esta avenida se registró un caudal máximo de 100.000 metros cúbicos al segundo en la localidad de Tous, donde posteriormente, utilizando esos datos, fue construido un embalse. A distancia de más de un siglo, Alcira tuvo que enfrentarse nuevamente con la potencia de las aguas del Júcar. El día 20 de octubre de 1982, importantes lluvias cayeron sobre la ribera, que determinaron una subida del nivel de las aguas del embalse de Tous de 1 metro más de la cota superior de las compuertas del aliviadero. Debido al corte de electricidad producido durante la noche por las fuertes lluvias, las compuertas no se pudieron abrir y el embalse siguió rellenándose de agua procedente del río. A las 4 de la tarde del mismo día, el nivel del agua sobrepasó la coronación de la presa, dando lugar unas horas más tarde a la ruptura total del sector central de la estructura. Las consecuencias de estos caudales fueron catastróficas en las poblaciones de la ribera, y Alcira quedó sumergida bajo una ola de agua y barro de más de 2 metros de altura, causando, entre otros daños, el derribo de una de las torres de la muralla árabe. Actualmente, Alcira está catalogada como zona inundable. Conforme a lo establecido en el Patricoba, el Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgos de Inundación en la Comunidad Valenciana, la ciudad, en particular la vila, en una escala de riesgo de 1 a 6, se encuentra afectada con riesgo medio elevado de nivel 2 y 4, es decir, por una frecuencia media de 25 a 100 años y calado menor o mayor de 80 centímetros. Según los mapas de zonas inundables, los calados para el periodo de retorno de 10 años no afectarían las zonas históricas, mientras que en un periodo de retorno de 100 años se vería afectada la zona noroeste y en un periodo de retorno de 500 años la avenida afectaría a toda la ciudad. Como mencionando anteriormente, la vila constituye el casco antiguo de Alcira, con lo cual el estudio de la arquitectura de tierra se ha acotado a esta zona del centro urbano. En cuanto a diferencia de las zonas más recientes, posee varias arquitecturas de tierra monumentales y vernáculas realizadas en tapia. La tapia es una técnica constructiva tradicional muy antigua que en general emplea tierra como material principal y puede definirse como un tipo de construcción básicamente modular, que se fabrica colocando un encofrado llamado tapial y vertiendo en su interior tierra cruda y otros materiales que se apisonan por toneladas. Las arquitecturas de tierra individuadas en Alcira por la mayoría están realizadas en tapia simple y en tapia valenciana. Mientras que la tapia simple aparece formada por un único material, independientemente de la complejidad de lo mismo, la tapia valenciana es un tipo de tapia compuesta que emplea ladrillos, que se pueden fácilmente distinguir dentro de la tapia, y responde a la intención de dotar de mayor resistencia a la estructura con economía de medios. Entre los monumentos en tierra que aún quedan en Alcira se encuentra la muralla árabe y la casa real del rey Jaime I. Ambas están realizadas en tapia real, una tipología de tapia simple con adiciones de cal. A pesar del proceso de derribo y reconstrucción sufrido por la arquitectura vernácula, aún se conservan edificios tradicionales en tapia valenciana, de distintas épocas y con características diferentes. A través de los datos proporcionados por el Registro Arqueológico de Alcira y mediante el trabajo de campo, se han encontrado 12 ejemplares de casas tradicionales, y entre ellas casas obrador, generalmente de pequeñas dimensiones, casas A1 y A2 mans, compuesta por una planta baja, una planta primera y una cambra o andana, y también algunas casas señoriales. Si bien con varias intervenciones y modificaciones,
Estas construcciones han resistido la acción del Júcar, llegando hasta nuestros días gracias a un conjunto de factores y características que se ha intentado recopilar para evaluar la vulnerabilidad. Las principales acciones que actúan sobre las estructuras durante una inundación se dividen en acciones hidrostáticas, hidrodinámicas y de los detritus. Por acciones hidrostáticas se entienden todas aquellas acciones debido al empuje hidrostático y a la capilaridad, que pueden generar daños e inestabilidad en las estructuras, así como inestabilidad del terreno y asientos diferenciales. Las acciones hidrodinámicas se deben al empuje generado por el agua en la dirección del movimiento y causan el arrastramiento del edificio. En último, las acciones de los detritos son muy importantes en cuanto pueden dar lugar, por un lado, a la erosión del suelo, causando el descalce de la cimentación, y por otro lado, los edificios podrían quedar enterrados a causa de la sedimentación. La evaluación de la vulnerabilidad se ha llevado a cabo considerando en qué medida estas acciones pueden afectar a las construcciones. Para ello, se han dividido las características de las construcciones en 3 grupos: entorno, morfología y características constructivas. Dentro de cada grupo se ha pormenorizado el análisis, seleccionando aquellos elementos que pueden ser afectados en mayor medida por las inundaciones. Posteriormente, se ha asignado un valor de vulnerabilidad entre 1 y 5 a cada característica, en función de su permeabilidad y resistencia al agua. Por ejemplo, considerando las características del entorno, un terreno arcilloso resulta más vulnerable de un terreno calcáreo con relación a su capacidad de absorción, así como la presencia de un sótano aumenta la vulnerabilidad de un edificio por su mayor probabilidad de quedar debajo del nivel alcanzado por el agua. Del mismo modo, construcciones con mayor superficie tendrán mayor posibilidad de contrarrestar la fuerza del agua, y esta capacidad aumenta también si el edificio se encuentra entre medianeras. Además, la capilaridad y en general la infiltración del agua se producirá en mayor o menor medida en función del tipo de zócalo, cimentación o revestimiento. La arquitectura vernácula y la monumental se han analizado de forma separada, en cuanto las dos tipologías no son comparables por dimensiones y características. Así que en ese esquema se pueden ver las características analizadas para la arquitectura vernácula y en el siguiente las analizadas para la arquitectura monumental, que difieren por la presencia de algunos parámetros como la situación urbana, es decir, si el monumento se encuentra aislado o integrado en el conjunto urbano, y por la evaluación del espesor de los muros. En último, se ha evaluado también la influencia de las patologías y de los daños estructurales, que pueden empeorar el comportamiento de las estructuras durante una inundación, dejando pasar el agua dentro de los muros, o porque ya afectan su resistencia y estabilidad. Mediante esta metodología se ha realizado una ficha técnica para la recopilación de datos in situ. Cada ficha se divide en un apartado de datos generales, de características del entorno, de características morfológicas y características constructivas. Asignando los valores de vulnerabilidad a las características de los casos de estudio, ha sido posible obtener el nivel de la vulnerabilidad en una escala de 1 a 5 como promedio de todos los valores, y realizar así un mapeado de la vulnerabilidad de la arquitectura vernácula. La misma metodología se empleando para la arquitectura monumental, obteniendo al final el mapa de la vulnerabilidad. Los valores del nivel de la vulnerabilidad calculados para la arquitectura vernácula varían en el rango de 2,1 y 3. El valor mínimo se ha obtenido por la Casa del Empeño. En cambio, resulta un valor máximo por el Palacio Casasus. Cabe señalar que la comparación de estos dos edificios es muy llamativa en cuanto se trata de edificios de la misma tipología constructiva y edificatoria, siendo dos viviendas señoriales en Tapia Valenciana.
No obstante, el Palacio Casasus resulta más vulnerable por dos características: la ausencia de revestimiento y la calidad del terreno, que en este caso es arcilloso. En el caso de la arquitectura monumental, se destaca que la muralla árabe resulta más vulnerable de la Casa Real por la presencia de patologías, como la erosión, que no son presentes en la Casa Real en cuanto ha sido recientemente restaurada. El análisis conjunto de los datos recopilados y de los resultados obtenidos a través de la metodología propuesta permite efectuar algunas consideraciones con relación a las estrategias de intervención que deberían estar enfocadas a prevenir los daños localizados y el colapso estructural. Cabe destacar que el riesgo se obtiene mediante el producto de tres factores: la exposición a riesgo, la peligrosidad, es decir, la probabilidad que ocurra el evento, y la vulnerabilidad. De estos factores, solo la vulnerabilidad depende exclusivamente del edificio, en cuanto la exposición y la peligrosidad dependen del entorno. De hecho, es posible que una construcción sea expuesta al riesgo de inundación y no sea vulnerable en cuanto se encuentre en una zona inundable, como en el caso de Alcira, pero gracias a sus características es capaz de resistir al evento. La reducción del riesgo dependerá entonces de la disminución de uno o de todos esos factores, con lo cual se entiende que no solo es necesario actuar en el entorno con la construcción de infraestructuras de defensa y la mejora del sistema de desagüe, sino también es fundamental definir criterios y estrategias de intervención para consolidar la arquitectura. Concluyendo, los riesgos naturales como las inundaciones amenazan el patrimonio arquitectónico, en particular la arquitectura de tierra. Sin embargo, actuar sobre la causa del problema no es siempre posible y, por tanto, para proteger y conservar este patrimonio aparentemente frágil, es necesario entender sus recursos de resistencia y reducir su vulnerabilidad a través de intervenciones preventivas adecuadas. Este tema abre líneas de investigación futuras que se desarrollarán mediante una tesis doctoral dentro del proyecto de investigación RIS-Terra. Y bueno, con esto ya termino la exposición y me gustaría agradecer a mi grupo de investigación de arquitectura y a mis instructores y directores Camila Mileto, Fernando Vegas y Javier Torrijo por darme la posibilidad de participar en el proyecto de investigación RIS-Terra. Y bueno, dejo mi correo y quedo a disposición por cualquier duda o información sobre el tema. Muchas gracias.